Buenas noches a todos. Bienvenidos a la materia de Ingeniería de Software correspondiente para los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del segundo cuatrimestre, con programa de estudio los días martes de 7 de la noche a 9 de la noche. Fecha efectiva, estamos a 15 de julio del 2025, martes 15 de julio. Vamos a proceder a dar la lista de los alumnos. Es una sección pregrabada por motivos personales de los alumnos que no pueden tomar su clase en vivo. Vamos a dar los nombres de los alumnos. Adriana Grisel Gómez Díaz y José Luis Meléndez González. Muy bien. Y esta es la tercera sección. Llevamos a la mitad del curso. Vamos a compartir pantalla y vamos a ir haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta acá. Como comentábamos en secciones pasadas, la ingeniería de software es más que nada la que se encarga en este caso de realizar ciertos puntos o metodologías para llevar a cabo la creación de un proyecto de software. Cuando hacemos un proyecto de software estamos hablando de un programa básico hasta un programa avanzado como también un sistema operativo, ¿no? Como actualmente conocemos las distintas ramas de sistemas operativos que existen en el mundo, que actualmente, que pues Windows obviamente es el más comercial, está iOS de Apple y el de software libre que es Linux, ¿no? Que son los tres monstruos actuales de sistemas operativos. Y también tenemos demasiadas aplicaciones en el mundo, ¿no? Que por ahí las más comunes son las redes sociales, que también nosotros lo podemos denominar software. Esas aplicaciones son software también creadas. Entonces, cada software que no se crea tiene un lineamiento total, ¿no? Porque al final de cuentas, un software es un producto. Entonces, tiene que estar totalmente establecido y lineado con ciertas normas que vamos a ir viendo en la clase de hoy para verificar los códigos de ética que tienen que seguir esos tipos de software o aplicaciones. Por ahí en la sección anterior hablábamos de los costos. Un software no tiene un costo específico. Al final de cuentas, va dependiendo del capital contable que tenga la empresa a la cual ustedes van a elaborarle ese tipo de software. Puede haber software muy sencillos, básicos, tanto como también avanzados, ¿no? Sabemos que hay software orientados a objetos, que son los que son un poquito más avanzados y tienen un mayor costo. También están los softwares que van enlazados a base de datos, también están los software que van enlazados a páginas HTML y etcétera, etcétera, ¿no? Hay demasiados tipos de software y no hay un costo específico para cada uno. Todo va variando y también tiene que ir de la mano lo que es la contraparte del software, que es el hardware, donde va nosotros a instalar nuestro software, necesitamos que tener un requerimiento estructurado para poder instalar este tipo de software, ¿no? No cualquier computadora puede correr un programa, ¿no? Ahora sí que al cliente a donde que nosotros le vamos a estar trabajando, vamos a tomar las especificaciones de su ordenador para ver si es factible que el proyecto al que nos esté contratando pueda ser directamente utilizado en la empresa o ya sea en algún tipo de proyecto que se requiera. Bueno, el tema de hoy, ¿qué son los métodos de ingeniería de software? Un método de ingeniería de software es un enfoque estructurado para el desarrollo de software cuyo propósito es facilitar la producción de software de alta calidad de forma costeable. Los métodos se han creado desde los años 70 a partir casi de la tercera generación de computadoras y estos métodos han intentado identificar los componentes funcionales básicos de un sistema, de tal forma que los métodos orientados a funciones aún se utilizan ampliamente. En los años 80 y 90, algunos métodos fueron orientados completamente a objetos. Cuando nosotros decimos orientado a objetos, es cuando ya se iniciaron los software con obviamente una interfaz, donde nosotros podemos manipular directamente con una interfaz más amigable al usuario, ¿no? Por ejemplo, va desde un botón, desde un fondo dinámico, por ejemplo, poner colores, etcétera, ¿no? Sabemos que los primeros software solamente era una pantalla negra y pues obviamente letras blancas, donde hacían estos tipos de software funciones muy básicas, ¿no? Comúnmente operaciones matemáticas muy básicas como suma, resta, división y multiplicación. Actualmente un software, pues ya sabemos que hay de todo tipo, softwares para, pues, por ejemplo, que nos puede medir inclusive en nuestra rutina de ejercicios diario, un software para diseñar
imágenes, videos, redes sociales, comunicaciones, radares, GPS, etcétera, ¿no? Hay demasiados softwares en los que podemos basarnos orientado a objetos. Obviamente, esos tienen un mayor costo, ¿no? Pero los primeros software solamente era una pantalla negra donde hacían operaciones básicas y no era nada amigable en ese entonces al usuario, ¿no? No existe un método ideal y métodos diferentes tienen distintas áreas donde son aplicables. Por ejemplo, los métodos orientados a objetos a menudo son apropiados para sistemas interactivos, pero no para sistemas con rendimientos rigurosos de tiempo real. Todos los métodos se basan en la idea de modelos gráficos de desarrollo de un sistema y en el uso de estos modelos como un sistema de especificación o diseño. Los métodos incluyen varios componentes diferentes. Cuando hablamos componentes, estamos hablando del hardware, de los ordenadores. Hay ordenadores que muchas empresas se quedaron obsoletas por ahí, pero el software sigue funcionando y sigue siendo obviamente un software, ahora sí que podemos decir leal, ¿no? Que no tiene cuestiones de fallos, ¿no? Pero en cuestión de ya de gráficos, ya queda obsoleto esos ordenadores, ¿no? Que obviamente se tiene que ir actualizando ciertos ordenadores. Comúnmente en empresas, por ejemplo, comerciales, tenemos que ver que se haga una actualización de ordenadores para los nuevos software que se van a instalar. Obviamente con los años la tecnología va aumentando, va actualizándose y esto se requiere que se obtengan nuevos ordenadores, ¿no? Sucede mucho con los sistemas operativos que conocemos, por ejemplo, Windows tenía muchas distribuciones, ¿no? Cuando inició Windows 2000, por ahí después Windows XP, que actualmente siguen funcionando. Hay empresas que siguen manejando el sistema operativo Windows XP, por ahí salió Windows Vista y lo que no conocemos como Windows 7, Windows 8 y actualmente que estamos ahorita Windows 11 y por ahí creo que ya va a salir la nueva distribución de Windows, que todavía no tenemos mucha información, pero igual se va actualizando, ¿no? Y claramente cada software o cada nuevo sistema operativo va a requerir más recursos y cuando requiere más recursos necesitamos un hardware potentemente para que pueda correr. Hablando de una tarjeta RAM mucho más, con mayor capacidad de gigabytes, un disco duro mucho más grande para que pueda instalarse este software y obviamente un microprocesador versátil para que pueda correr ese software directamente, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros entramos y verificamos hacia dónde vamos a instalar nuestros proyectos y ver que la computadora o el ordenador sea competente para la creación de un software. En el proceso del mundo en el que estamos en informática y en los métodos de programación vamos a encontrar este término en inglés llamado case. El término case en ingeniería de software asistida por computadora comprende un amplio abanico de diferentes tipos de programas que se utilizan para ayudar a las actividades del proceso del software, como el análisis de requerimientos, el modelo de sistemas, la depuración y las pruebas. En la actualidad, todos los métodos vienen con tecnología case asociada, como los editores para las notaciones utilizadas en el método, módulos de análisis que verifican el módulo del sistema según las reglas de métodos y generadores de informes que ayudan a crear la documentación del sistema. Las herramientas Case también incluyen un generador de código que automáticamente genera código fuente a partir del modelo del sistema y de algunas guías de procesos para los ingenieros de software. Ok, aquí las herramientas Case nos vamos a encontrar, es como un manual, imagínense como un manual de herramientas, eh, como, como un ingeniero civil, ahora sí que el contador, el administrador, tienen sus herramientas, también nosotros como programadores tenemos nuestra herramienta, ¿no? Tal vez no tangible, pero sí virtual. Entonces, estas herramientas nos ayudan más que nada a estructurar el código fuente de un lenguaje de programación. Depende del programa donde nosotros vayamos a programar, siempre tienen que estar estas herramientas case, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, nos ayudan a verificar los tipos de modelos de sistema, las reglas que tenemos que seguir durante la programación. Entonces, son herramientas que nos van a ir ayudando durante el desarrollo del proyecto de software. Entonces, siempre nos los vamos a encontrar directamente en cualquier tipo de software. Siempre van a estar estas herramientas previstas que nos van a ayudar a la programación.
¿Cuáles son los atributos de un buen software? Así como los servicios que proveen los productos de software tienen un cierto número de atributos asociados que reflejan la calidad de ese software. Estos atributos no están directamente asociados con lo que el software hace, más bien reflejan su comportamiento durante su ejecución y en la estructura y organización del programa fuente y en la documentación asociada. Ejemplos de esos atributos, algunas veces llamados atributos no funcionales, son el tiempo de respuesta del software a una pregunta del usuario y la comprensión del programa fuente. El conjunto específico de atributos que se espera de un sistema de software depende obviamente de su aplicación. Por lo tanto, un sistema bancario debe ser seguro, un juego interactivo debe tener capacidad de respuesta, un interruptor de un sistema telefónico debe ser fiable, etcétera, etcétera. Esto se generaliza en el conjunto de atributos que se muestran en la figura siguiente, el cual tiene las características esenciales de un sistema de software bien diseñado. Recordemos que en el mundo programacional no hay errores. Cuando se saca un programa o un software, no puedes tener ningún tipo de error. Por acá nos ponen muchos ejemplos, por ejemplo, de un sistema bancario, no puede tener ciertos errores, sí puede haber actualizaciones, menos, más no errores, ¿no? Un juego o un videojuego no puede tener esa capacidad de ser muy lento en su respuesta, ¿no? Actualmente en la rama de videojuegos, porque también es software, cada vez son más actualizados los motores gráficos, ¿no? Que por obviamente cuando hay más gráficos tiende a ser mucho más pesado y volvemos a tomar esa cadena que un software va de la mano de un hardware y si el hardware no es correspondiente para que corra ese software, no va a haber tiempo de respuesta a estos tipos de programas. Entonces, todos estos atributos tienen que ir de la mano y obviamente un buen software tiene que ser versátil. Actualmente la paciencia humana se ha reducido, entonces es tedioso, por ejemplo, cuando dicen es que mi computadora se está volviendo cada vez más lenta, los procesos de abrir un programa o trabajar un programa o por ejemplo un videojuego o me conecto a internet se siente más lento, cada vez más lento es porque los recursos se están agotando en la memoria del ordenador. ¿Por qué? Porque obviamente hay actualizaciones de programas, se hacen más pesados y estos hacen que el hardware ya no responda correspondientemente. ¿Y qué es lo que hacen las empresas de software? Que tú tengas que tener que hacer una actualización y comprar un nuevo equipo, ¿no? Un nuevo equipo mucho más sofisticado para que puedas tener un poco más de estas necesidades y la velocidad que tú corresponde a tu necesidad, ¿no? Acá tenemos una tabla sobre los puntos que debe tener un buen software, ¿no? Los atributos esenciales de un buen software, ya una vez entregado el proyecto final. El primer punto es la mantenibilidad. El software debe escribirse de tal forma que pueda evolucionar para cumplir las necesidades de cambio de los clientes. Este es un atributo crítico debido a que el cambio en el software es una consecuencia inevitable de un cambio en el entorno de negocios. La mantenibilidad siempre tiene que estar actualizada. Obviamente un mantenimiento siempre debe estar adecuado. Por ejemplo, si nosotros entregamos un proyecto de software, va a un contrato que después lo vamos a ir viendo ya en las éticas directamente de software, pero hay un contrato en el cual esto está sujeto a la empresa, en el cual tú le tienes que dar un mantenimiento a ese programa, ¿no? Si dado caso hay un problema en su funcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber ciertos mantenimientos y esto es muy importante directamente en un atributo de un buen software. El segundo punto es la confiabilidad. La confiabilidad del software tiene un gran número de características, incluyendo la fiabilidad, protección y seguridad. El software confiable no debe causar daños físicos o económicos en el caso de una falla del sistema. Es lo que hemos dicho. En nuestra área de ingeniería en sistemas no puede haber prueba de errores. Tiene que estar 100% un software funcional. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos a un software mucho más avanzado, por ejemplo, eh, el software que maneja un avión, los datos, tanto como en torre de control, como los pilotos, todo ese software que manejan no puede tener a prueba de errores. ¿Por qué? Porque hay una confiabilidad, obviamente, de un avión donde tiene que estar 100% funcionalidad todos los sistemas, ¿no?
Hablando de avión, hablamos también de vehículos. Ejemplo más grande ahorita actual es el ejemplo de los vehículos de Tesla, de Elon Musk. Sabemos que obviamente esos vehículos ya tienen un piloto automático, en el cual obviamente ya tienen una reacción de tiempo real en el caso de que haya un accidente, pero obviamente tiene que haber una confiabilidad. Imagínense que ese software tenga fallar, que tenga un poco más de negatividad y tenga que ver muertes, tenga que haber accidentes en los cuales no queremos. Entonces, claramente es un proceso que se lleva día con día y obviamente una evolución para que se pueda sacar ese software a la venta, ¿no? Por ahí estaba viendo que ya los vehículos de Tesla ya pueden ser inclusive, o sea, imagínense hasta dónde llega la tecnología, ¿no? Que ya el cliente ya ni siquiera llega a la agencia de carros, ¿no? Desde su casa espera su vehículo. Ya se vio ahí que Tesla lanzó el primer vehículo que se maneja solo desde la fábrica de Tesla hasta la casa del cliente. Entonces, ya se maneja solo y imagínense, ¿no? Hasta dónde está llegando estos tipos de software, este tipo de tecnología. El tercer punto es la eficiencia. El software no debe hacer que se malgasten los recursos del sistema, como la memoria y los ciclos de procesamiento. Por lo tanto, la eficiencia incluye tiempos de respuesta y de procesamiento, utilización de memoria y etcétera. Es muy importante este punto también, ya que el software no debe de malgastar recursos. Obviamente, cuando nosotros creamos un software, necesitamos verificar en qué lenguaje de programación vamos a trabajar y entre menos líneas de código tengamos, mucho más versátil va a ser nuestro programa, ¿no? Si, por ejemplo, en un lenguaje de programación me dicen que me voy a llevar 100 líneas de códigos y en otro lenguaje de programación que es un poco más avanzado, me voy a llevar la mitad de esas líneas de código, entonces voy a tener que aplicarme en analizar dónde voy a trabajar, ¿no? Claramente, los dos programas pueden funcionar al 100. El detalle son los recursos del sistema. Y aquí es donde nosotros hacemos un estudio, obviamente, ¿no? Al cliente para ver cuál es su ordenador y dónde vamos a instalar nuestro software, ¿no? Esto obviamente se tiene que iniciar desde un proceso, hablar con el cliente, decirle, ¿sabe qué? Sus ordenadores, sus equipos que tiene actualmente trabajando pues son factibles al software que usted me está pidiendo a elaborar o al proyecto que estamos elaborando. Pero si por querer ganar o por querer directamente trabajar ese proyecto y vemos que sus ordenadores no son funcionales y aún así sabiendo que no son funcionales, nosotros creamos el proyecto, pues no va a haber esa eficiencia que espera el usuario y vamos a estar teniendo problemas directamente con esa empresa, ¿no? Por último, la usabilidad. El software debe ser fácil de utilizar sin esfuerzo adicional por el usuario para quien está diseñado. Esto significa que debe tener una interfaz de usuario apropiada y una documentación adecuada. Obviamente, nosotros al final de cuenta, el usuario no ve las líneas de código, ¿no? Claramente nosotros entregamos un software funcional con una interfaz amigable. Actualmente todas las aplicaciones deben tener esa interfaz, tiene que tener una interfaz que nos atrape. Comúnmente a veces esto ya va de la mano del cliente porque a veces nos pide, ¿sabes qué? Pues hay que ingresar nuestro logo de la empresa. Pero te dejo el diseño a ti, ¿no? Tú sabrás qué tipo de colores meterle, tipo de letra directamente.